Si no hay detrás de ellos, a ver si pues se puede localizarlo y seguir plegando. Cambio. Los últimos meses de la historia del franquismo se caracterizan por una creciente dureza represiva sobre los movimientos de oposición política y social. Palizas, tiroteos, despidos por motivos políticos, detenciones, procesamientos, prohibición y suspensión de actos, secuestros, multas y cierres de publicaciones son la moneda corriente de la crónica diaria de este año 75. El gobierno está interpretando la creciente agitación social exactamente como lo que es, un reto político. Y responde a ese reto con la crispación de quien se siente realmente acosado. Señor presidente, la subversión es, como acabamos de ver y estamos enterándonos a diario, un fenómeno característico de nuestro tiempo. Ahora bien, el gobierno dispone de medidas eficaces y a corto plazo para canalizar, apaciguar o yugular la subversión. Yo quiero llevar a la seguridad de todos los españoles de que el gobierno simplemente, a través de las fuerzas de orden público y de seguridad, dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. Mes de abril. El gobierno decreta el estado de excepción. Con la restauración de la monarquía, la oposición de izquierdas incrementa su presión política en la calle para reclamar una ruptura total con el viejo régimen y un gobierno de concentración que convoque elecciones constituyentes. Dos muertos y 4 heridos. Este es el resultado, el 9 de mayo de 1976, de un nuevo enfrentamiento violento. Esta vez entre las dos facciones del carlismo en la concentración anual en Montejurra. El suceso acaba salpicando a varios ministros y golpea de nuevo al gobierno de Arias Navarro, que aparece definitivamente ante la opinión pública como alguien incapaz de llevar adelante la transformación política que el país necesita. El propio rey comparte esa opinión a propósito de su presidente del gobierno. En unas declaraciones realizadas a una revista estadounidense, don Juan Carlos describe a Carlos Arias como un desastre sin paliativos. Insisto, el gobierno con su actuación defiende el imperio de la ley, que es la garantía de nuestra convivencia y de nuestra libertad. Frente a esta voluntad democrática de los españoles, plasmada en sus normas y singularmente en su norma suprema, que es la Constitución, no existe ningún poder que pueda menoscabarla y ningún tipo de legitimidad alternativa. Algo debe quedar muy claro. Lo que no es legal no es democrático. En consecuencia, la principal responsabilidad de mi gobierno y de cualquier gobierno del mundo y en cualquier circunstancia es hacer cumplir la ley, porque así hace cumplir la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y se preserva la democracia. Además, en este caso concreto de nuestro recurso contra el referéndum ilegal de autodeterminación que se ha convocado en Cataluña, estamos defendiendo un principio fundamental de nuestra convivencia. En consecuencia, esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. Cuanto más corruptos son juzgados y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad, porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí